Ok, vamos a continuar con este tema de métodos de valoración del ritmo de trabajo. Bueno, podría decirse pues que existen tantos métodos de valoración como especialistas en el estudio de tiempos, dado que pues incluso siguiendo un algoritmo sistemático de valoración, siempre el juicio del especialista pues es parte fundamental de la estimación de la cadencia del trabajo. Y pues sin embargo vamos a ver un método de nivelación. Bueno, en este método de valoración pues considera 4 factores, que es la habilidad, el esfuerzo, las condiciones y la consistencia. La habilidad pues se define como el aprovechamiento al seguir un método dado. El observador debe de evaluar y calificar dentro de 6 clases de habilidad desplegada por el operario, es decir, habilidoso o muy hábil, excelente, bueno, medio, regular y malo. Y bueno, luego esta calificación de la habilidad se traduce a su equivalencia porcentual, que va del 15 al 22%. Ahora vamos con el esfuerzo. El esfuerzo se define como una demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. El esfuerzo pues es representativo de la velocidad con que se aplica la habilidad y es normalmente controlada en un alto grado por el operario. Ahora, las condiciones. Las condiciones pues son aquellas circunstancias que afectan solo al operador y no a la operación. Los elementos que pueden afectar las condiciones de trabajo pues incluyen la temperatura, la ventilación, la monotonía, el alumbrado, el ruido, entre otros factores. Ahora la consistencia pues es el grado de variación en los tiempos transcurridos mínimos y máximos en relación con la medida juzgados con arreglo a la naturaleza de las operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador. Y pues es sumamente importante considerar que una vez un elemento como la iluminación afecte un factor como las condiciones, pues se deberá descartarlas de considerarle en la determinación de los suplementos. Tal como se mencionó pues en la definición de la valoración del ritmo, el desempeño estándar de un trabajador calificado se asume como el 100 entre 100 de rendimiento. Por ello, a esta valoración se debe de adicionar los valores de la tabla según la habilidad, esfuerzo, las condiciones y la consistencia percibidas por el especialista. Va a depender mucho del especialista, de cómo vea esto desde su punto de vista. Y de esta manera pues se determinará si un operario ejecutó la operación a un 125%, a un 120%, a un 95% o 88%. O sea, va a depender mucho y se procederá pues a suavizar por la correlación con un rendimiento del 100%. Ahora bien, los suplementos del estudio de tiempos. Al igual que en la etapa de valoración del ritmo de trabajo, la fase correspondiente a la determinación de suplementos, pues es sumamente sensible en el estudio de tiempos, pues en esta etapa se requiere del más alto grado de objetividad por parte del especialista y una evidente claridad en su sentido de justicia. En la etapa de valoración del ritmo de trabajo se obtiene el tiempo básico o normal del trabajo. Si con este tiempo calculamos la cantidad de producción estándar que se debe obtener durante un periodo dado, en una fase inmediata de observación nos encontraríamos con que pues difícilmente se puede alcanzar pues este estándar. Incluso cuando se haya ideado el método más práctico, económico y eficaz del trabajo y cuando se haya efectuado el más preciso proceso de cronometraje y valoración de la cadencia, pues no podemos olvidar que la tarea seguirá pues exigiendo un esfuerzo humano, por lo que hay que prever ciertos suplementos para compensar la fatiga y descansar. De igual manera, pues debe preverse un suplemento de tiempo para que el trabajador pueda ocuparse de sus necesidades personales y pues quizá haya que añadir al tiempo básico otros suplementos más. Vamos a ver, vamos a clasificar a los suplementos que se pueden que podemos ver en el estudio de tiempos, pues se pueden clasificar a grandes rasgos en suplementos por descanso,
El conjunto de los suplementos por descanso se conforma por los suplementos fijos y variables y se define como suplemento por descanso. Es el que se añade al tiempo básico para dar al trabajador la posibilidad de reponerse de los efectos fisiológicos y psicológicos causados por la ejecución de determinado trabajo en determinadas condiciones y para que pueda atender a sus necesidades personales. Su cuantía depende de la naturaleza del trabajo, esto de acuerdo a la OIT. Y los suplementos por descanso se calculan de tal manera que permitan al trabajador reponerse de la fatiga, y entiéndase por fatiga al cansancio físico o mental, real o imaginario, que influye en la forma adversa en su capacidad de trabajo. En cuanto a las necesidades personales, pues estas no cambian mucho de una persona a otra y aplican en los casos inevitables del abandono del puesto de trabajo, por ejemplo, para ir a beber algo o lavarse o ir al inodoro. Y en cuanto a los suplementos variables, pues estos se aplican a medida que las condiciones de trabajo difieran de las condiciones deseadas, por ejemplo, unas condiciones ambientales malas y que estas no se pueden mejorar. Y bueno, vamos con la siguiente, que es los suplementos por contingencias. Los suplementos por contingencias se definen como suplemento por contingencias es el margen que se incluye en el tiempo estándar para prever legítimos añadidos de trabajo o demora que no compensa medir exactamente porque aparecen sin frecuencia ni regularidad, esto de acuerdo a la OIT. Esta clase de suplementos, que agrupa las pequeñas demoras inevitables y los pequeños trabajos pues fortuitos, son siempre de magnitud mínima y se expresan como porcentajes del total de minutos básicos repetitivos de la tarea, es decir, en porcentajes que se suman al resto de trabajos de la tarea. Ahora vamos con los suplementos especiales. Dentro de los suplementos especiales vamos a considerar varios tipos de suplementos. De los más destacados pues tenemos al suplemento por comienzo. Esto pues se refiere que es el tiempo invertido en los preparativos o esperas obligadas que se produzcan al principio de un turno. Los suplementos por cierre, por concepto de los trabajos o esperas habituales al final de la jornada. Suplemento por limpieza, esto es para las ocasiones en que es debido limpiar la máquina o el lugar de trabajo. Suplementos por herramientas, esto es para las ocasiones en que es preciso realizar un ajuste de alguna herramienta, ya sea un cuchillo para un carnicero, no sé. El suplemento por montaje es el tiempo de alistamiento al aprontar una máquina o cuando se pretende fabricar pues un nuevo lote. Suplemento por desmontaje, al terminar la producción y se modifique la máquina o el proceso. Suplemento por aprendizaje, esta es para el operario novato que se esté formando en un trabajo, es un sujeto ya en un tiempo estándar. Suplemento por formación, para el operario que guíe en el ejercicio de su actividad a un operario en formación, y suplemento por implantación, cuando se les pida a los operarios que adopten un nuevo método o procedimiento. Bueno, después del tiempo que se invierte en las actividades que motivan el suplemento, pues es regularmente posible expresarlo como porcentaje del tiempo estándar total. Y bueno, el método de valoración objetiva con estándares de fatiga. Bueno, en este método divide los factores de los suplementos en constantes y variables. Y bueno, los factores constantes agrupan las necesidades personales con un porcentaje del 5% y el 7% para los hombres y las mujeres pues respectivamente.
Además de las necesidades personales, el grupo de factores constantes pues agrupa a un porcentaje básico de fatiga, el cual corresponde a lo que se piensa que necesita un obrero que cumple su tarea en las condiciones deseadas. Este porcentaje pues se valora comúnmente con un 4%, tanto para los hombres como para las mujeres. Y bueno, la cantidad variable solo se aplica cuando las condiciones de trabajo no son las deseadas y no se pueden mejorar. Y los factores que deben tenerse en cuenta para calcular el suplemento variable pueden ser, por ejemplo, que a lo mejor el trabajo sea de pie, una postura normal, el levantamiento de peso o uso de fuerza, la intensidad de la luz, la calidad del aire, la tensión visual, la tensión auditiva, la tensión mental, la monotonía mental, la monotonía física y el cálculo del tiempo estándar. Bueno, entonces a esto nos referimos con el método de valoración objetiva con estándares de fatiga, que son los que les acabo de mencionar.